Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Bueno, hoy estamos con Daniel Torres Burriel del estudio Torres Burriel de Zaragoza y estoy muy feliz, ¿no?, de tener aquí a Daniel. Hola, ¿qué tal estás, Daniel? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí conversando contigo. Bueno, pues decir, para quien no conozca a Daniel, que me parecería raro que no conocierais a Daniel porque lleva pues más de 20 años, si no me equivoco, dedicándose al diseño. Y bueno, pues aquí en España es muy conocido, yo sé que también en Latinoamérica, ¿verdad, Daniel? Ahí también se te conoce. Bueno, digamos que llevo muchos años trabajando también por allí, entonces sí que he tenido la oportunidad de estar en varios sitios, varios eventos y bueno, pues a lo mejor algo hemos dejado, alguna semilla ha podido crecer. Y bueno, pues yo los primeros artículos que empecé a leer cuando empecé a aprender diseño UX fueron precisamente los de Torres Burriel. Y son artículos que además son muy interesantes, artículos en español, donde puedes aprender muchísimo. Así que pondré en el artículo relacionado a este episodio, pondré precisamente ese enlace al blog por si queréis leer y conocer un poquito más el estudio y todo lo que hace Daniel. Y hoy precisamente, pues yo contacté con Daniel, bueno, contacté contigo, Daniel, hace unas semanas, bueno, hace ya más de un mes creo, Sí. porque yo no he llegado a hablar nunca sobre lo que es llevar un estudio de diseño. Y era un tema que quería hablar contigo y que surgió además que yo te escribía, ¿no? Y te dije que escuchando una entrevista que le hacían a Alberto Corazón, Mm. pues él hablaba, ¿no?, de su experiencia llevando, en su caso, su propio estudio de diseño. Y yo te decía que yo quería tocar este tema, ¿no? Entonces, antes de nada, a mí siempre me gusta pediros que os presentéis vosotros también por si queréis contar algo más, ¿vale? Entonces, si quieres, cuenta un poquito qué es lo que hace el estudio de Torres Burriel. Bueno, básicamente lo que hacemos es trabajar en proyectos de diseño, de optimización, de experiencia de usuario, de investigación con usuarios, por una parte, pues para todo tipo de clientes, hay clientes grandes, medianos y pequeños. Claro que nos gustaría trabajar solamente con clientes estupendos y muy grandes y muy famosos, pero eso, pues bueno, eso nunca es así, al menos en nuestro caso. Y luego también trabajamos muchísimo en el área de la formación porque, bueno, pues de alguna manera cuando empezamos a trabajar en esta disciplina, sí que es cierto que en España no había tan apenas opciones de formación y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no empezar haciéndolo nosotros? Y luego ya se verá y afortunadamente creo que tuvimos razón porque luego han aparecido muchos más actores en esta disciplina y está muy bien. Básicamente nos dedicamos a eso, a los proyectos de investigación, de diseño, de optimización y luego también a la parte de formación. Pero tu parte de formación tiene otro nombre, ¿verdad? Le pusimos un nombre porque fíjate cómo son estas cosas que a veces le das un nombre a algo que ya haces y parece que funciona mejor, ¿no? Ese fue nuestro caso, le pusimos UX Learn, pues un poco buscando un nombre, también te digo que un poco random, es decir, no había ninguna intencionalidad más allá de, sí que es cierto que en 2007, 2008 había más dominios disponibles y era más fácil. Sí. Hoy sería casi, casi imposible, ¿no? Porque es casi un genérico pero sí, le puse un nombre un poco tratando de buscar un tema de posicionamiento de marca. Bueno, y la verdad que no ha funcionado mal. Bien, pues me gustaría que nos contaras cómo comenzó todo, ¿no? No sé si tú comenzaste como freelance o ya directamente montando la empresa. ¿Podrías contarnos? Yo comencé como freelance, pero antes de eso estuve 7 años trabajando en una consultora, que fue, digamos, en fin, el lugar donde aprendí no tanto la técnica, que también, evidentemente, sino, digamos, el trabajar en proyectos. Trabajar en proyectos, pues bueno, tú puedes dominar una técnica de cualquier disciplina, pero luego aplicarlo a proyectos es otra cuestión, porque lo del trabajo en equipo sobre el papel está muy bien, pero luego hay que aplicarlo y hay que aplicarlo en tiempo real, ¿no? Entonces yo estuve 7 años trabajando en una compañía que luego compró Everis y ahí aprendí muchísimo, sobre todo en la parte de management. Yo, pues, bueno, el responsable del departamento de diseño
y ahí no solamente hay disciplina técnica, sino también hay disciplina de gestión de personas, ¿eh? Gestión de personas que hoy en día lo tenemos todo como muy asumido, pero fíjate que te estoy hablando del año 2004, 2005, entonces, digamos, los argumentos eran otros, eran bien distintos, ¿no? Y después sí que es cierto que en la crisis, cuando empezó la crisis de 2007, pues a mí se me ocurrió dejar la empresa y montármelo por mi cuenta. Y cuando uno lo piensa, dices, ¿en qué momento me pareció buena idea? Que en aquel preciso momento, pues dices, me voy de una empresa grande para montármelo por mi cuenta, ¿no? Pero creo que fue una buena idea. Sí que es cierto que yo ya tenía clientes pues que me pedían consultorías y demás. Considera que en aquella época no había, digamos, muchas voces que estuviesen promoviendo un discurso público vinculado con la experiencia de usuario, y entonces esa visibilidad sí que me permitió recoger, digamos, frutos en forma de clientes, contactos y clientes y muchas apariciones en conferencias y demás. Entonces estuve desde 2006-2007 hasta, no sé, diría hasta 2012, trabajando por mi cuenta como freelance. Ya había montado la compañía, pero era un team of one, era simplemente yo, pero sí que es cierto que en un momento determinado pues ya, digamos, llegué al momento en el que ya no podía absorber más trabajo, ya mis horas del día estaban absolutamente copadas. Una clienta me dijo, Daniel, estás a punto de perder uno de tus mejores valores, que es la puntualidad, entregar los trabajos a tiempo, y aquel día yo recuerdo que me fui a casa, me tumbé en la cama, estuve todo el día mirando al techo, literalmente, y decidí empezar plantearme a contratar equipo, porque sí que es cierto que yo no podía continuar ese ritmo de trabajo con un mínimo de calidad, y a partir de ahí pues empezó otra aventura, que es la de tener no una empresa sino un equipo y hasta hoy que somos 20, pero sí que es cierto que es otro tipo de trabajo el gestionar una empresa. Sí, claro, pasaste ya de ser diseñador a trabajando solo o lo que se llama solo emprendedor, ¿no? Que es cuando estás Sí. tú sola ahí, a ya estar, pues, gestionando un equipo que ya tiene, vamos, seguramente parte de tu día lo tengas que dedicar más a la gestión, ¿no? Todo el día, prácticamente todo el día. Sí, cuando a lo mejor cuando éramos 3, 4, 5 personas, la dimensión es distinta, pero cuando ya, y eso que no somos una empresa grande en absoluto, o sea, 20 personas es una micropyme, pero bueno, empiezas a tener a veces a cambiarle el nombre a la gente, entonces eso ya tiene otro tipo de dimensión. No, la verdad es que debe ser complicado. Ahí ya, pues, tienes que, entiendo que ampliar el equipo a nivel de management también. Sí. Y bueno, pues más o menos ya creo que me has contestado ya una pregunta que tenía aquí, que es, ¿cuál fue tu motivación? Tu motivación real fue que tenías más clientes de los que podías asumir, ¿no? No sé si hubo alguna más. Para ampliar, sí, para ampliar equipo, o para empezar a plantearme contratar gente, sí. Fue pues que digamos que afortunadamente tenía muchísimo trabajo, pero llega un momento en el que uno no da de sí. Es decir, uno tiene que cuidarse porque somos humanos y todos tenemos un límite. Y yo llegué a ese límite, llegué a ese punto, y sí que es verdad que me planteé. Digamos, también cambié un tipo de problemas por otros, ¿eh? Ujú. También, si te soy sincero, cambias un poco de tipo de problemas, pero bueno, trabajar es así. El mundo profesional es resolver cuestiones que van surgiendo todos los días, pero sí que es cierto que la motivación para contratar equipo fue poder absorber, digamos, la demanda de trabajo que tenía en unas condiciones óptimas, bueno, pues para no acabar quemado y para no acabar chamuscado por el camino. Sí, Sí. desde luego eso es importante, ese punto es importante. Bueno, tengo aquí otra pregunta que quería hacerte, pero es es muy general, ¿no? Así que voy a intentar centrarlo un poco más en pues, qué es lo que ha sucedido de la pandemia para acá. Me gustaría que nos contaras cómo ves que ha cambiado el negocio digital, pues justo desde la pandemia hasta ahora, ¿no? Que han pasado ya 2 años. Pues si te doy un titular, el negocio digital ha crecido. Ha crecido. No sé si se ha fortalecido, pero crecer ha crecido. Nosotros entramos en el confinamiento de 2020 siendo 9 personas y salimos 18. Ujú. No tiene por qué ser esto representativo de absolutamente nada, pero sí que es cierto que en nuestro caso, pues somos el doble de los que éramos, ¿no? Y además aprendiendo sobre la marcha a trabajar desde casa, porque nosotros no trabajábamos desde casa, trabajábamos en oficina, en presencial. Con lo cual, pues bueno, yo lo que veo a mi alrededor, pues gente que tiene otras empresas o a nivel de clientes y demás, a nivel de startups, el negocio digital ha crecido. Ha crecido, hay hábitos y hay, digamos, pues formas de abordar tareas, formas de abordar
patrones de conducta, de consumo, de aprendizaje, que definitivamente han puesto mucha más atención en lo digital y no parece que la cosa vaya a cambiar demasiado. No significa que nos gusta mucho pasar del blanco al negro en cero coma, ¿no? No, simplemente hay cuestiones que efectivamente, por ejemplo, la formación, pues definitivamente tiene un porcentaje y tendrá un porcentaje de un peso mucho más amplio en lo remoto. Muchísimos procesos de trabajo ya tienen lugar en remoto sin ningún tipo de fricción. Entonces ha cambiado en nuestro sector para bien. No tienes más que ver la publicación de ofertas de trabajo. Todo el mundo anda buscando perfiles porque no hay. Porque no hay o porque no les sabemos ofrecer las condiciones necesarias para convencerles y seducirles. Pero sí que es cierto que la demanda es muy, muy importante ahora mismo. Bueno, lo que yo veo es que hay muchas ofertas de trabajo para seniors y apenas hay seniors y sin embargo los juniors lo tienen muy complicado para entrar, ¿no? Y eso es algo que, bueno, da para otro episodio, pero ahí hay un problema grande de mucha demanda buscando seniors. Los seniors están colocados trabajando en general y muchas personas hay que todavía no tienen experiencia y que les está costando mucho entrar en el ámbito laboral. Sí, ¿sabes qué pasa, Gemma? Si me permites, con el tema de los juniors, Mm. no sé si me quieres preguntar luego, porque si no lo dejo No, para venga, luego, pero suéltalo es que ahora. con el tema de los juniors a mí me hace mucha gracia que suceda eso que tú estás diciendo, porque es que todos en alguna ocasión hemos sido juniors. O sea, aquí nadie ha nacido aprendido. O sea, yo también fui un imberbe muchachuelo que no sabía más que aporrear teclas y mi criterio estaba por descubrirse todavía, mi criterio profesional. Entonces, a mí alguien me dejó trabajar y me dio una cierta responsabilidad y me permitió meter la pata. Quiero decir, no a mí, a todo el mundo, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, ahí hay un problema sobre todo de gestión de talento eh, o de gestión de personas, porque el talento es muy difícil de conseguir. No todo el mundo tenemos talento, pero sí que es cierto que alguien tiene que hacer el trabajo y los perfiles junior en algún momento tienen que empezar a tomar experiencia y desde mi punto de vista muy mal hacen las empresas que no se nutren de muchas personas junior, porque los senior, cuanto más pasa el tiempo, más cerca, fíjate que no estamos todavía acostumbrados a despedir a profesionales, a despedir en el sentido de pues que terminen su vida laboral. A eso es a Mm. lo que me refiero. No estamos acostumbrados todavía porque no hemos llegado ahí, pero llegaremos, que yo empecé con 26 años y tengo 49, o sea, que es que no falta tanto tiempo, ¿sabes? Pero ese es un tema un temazo desde mi punto de vista de gestión, de que tenemos que acostumbrar más al personal a que contratar talentos junior es una apuesta inteligente y una apuesta, además, efectiva para las compañías. Es Innecesaria, sí, mi sí, punto de vista, obviamente. porque si no se contratan juniors ahora, va a haber menos seniors todavía dentro de unos años. Es que eso es así de sencillo. Bueno, pues vamos a volver a tocar el tema de Alberto Corazón, bueno, es un diseñador español muy conocido, que curiosamente muchas veces a mis estudiantes les hablo de él y no lo conocen, ¿no? Y es que a mí me gusta mucho ponerles una entrevista que la compartí contigo, porque cada minuto de esa entrevista para mí es oro puro prácticamente, y es una entrevista que, aunque el vídeo está subido en el 2011, la entrevista es de los años 90. Y yo compartí contigo esta entrevista y es que hay un tema en concreto que toca, y como digo, es de los años 90, que ha pasado ya mucho tiempo, y él decía en esta entrevista, pues que no hay un mal o un buen diseño, sino una situación donde la cultura en diseño empresarial pues está en situaciones óptimas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la empresa entiende lo que es el diseño, ¿vale? Y sobre todo entiende qué es el diseño de experiencia de usuario. Y él dice que muchas veces se encontraba con clientes pues que no tenían cultura de diseño, ¿no? Y esto al final pues acaba siendo un problema. Esto, como digo, es de los años 90. ¿Cómo está esa Sí. situación a día de hoy? Bueno, quizá por palabras como esa, en ese tiempo, pues Alberto Corazón es una referencia. Quiero decir, por tener esa visión, ¿no? Pero no una visión técnica, sino una visión vinculada con el negocio. No nos olvidemos que en el ámbito del diseño, toda esta fiesta la pagan luego los clientes. Es decir, esto no se financia solo. Con lo cual, en fin, yo lo tengo clarísimo.
quienes trabajamos en el ámbito del diseño, especialmente en el diseño de experiencia de usuario, tenemos que entender, a diferencia de cómo lo aprendimos, la gente a lo mejor de mi generación, que lo aprendimos desde las referencias del diseño visual, muy ligado, entiéndeme la expresión, a las bellas artes, más a las bellas artes que al negocio. Quizá con la transición a lo digital hemos tenido que aprender que nuestra supervivencia como disciplina está en acercarnos a entender el negocio de nuestros clientes. Es que no hay otra. Es decir, es que no hay absolutamente otro camino que entender el negocio, que digamos, dejarnos, no sé, mojar por esa lluvia fina del negocio del cliente para poder entender al final las necesidades, ya sean expresadas de manera explícita o estén latentes y haya que descubrirlas e interpretarlas. No hay otra forma. Yo tengo la experiencia de que los clientes digitales, los clientes cuya facturación los clientes que tienen el 100% de la facturación vinculado a lo digital, han entendido mucho mejor toda esta parte, sobre todo, primero, porque saben que si no miden, no saben. Entonces miden y han entendido perfectamente, especialmente vinculado con la investigación con usuarios como paso, digamos, preliminar o inicial de un proceso de diseño, lo necesitan absolutamente para poder construir productos que sean adoptados por sus clientes o por sus futuros clientes. Y además saben que iterar los procesos de diseño es la herramienta más útil y más rentable y más rápida para poder acercarse lo más posible a, digamos, a ese momento de match con los clientes, ¿no? Eso, evidentemente, lo digital nos da esa posibilidad de ir iterando, que no pasa nada si lo hacemos regular la primera vez. La siguiente iteración afinamos los puntos donde sabemos que estamos fallando o que son más débiles y listo, ¿no? Pero es que no hay, vamos, yo no lo veo otra opción. Casi yo a mis estudiantes les digo que o entienden, es decir, que está muy bien que se formen en diseño, pero que tienen que entender los negocios de sus clientes, porque si no, nuestro criterio profesional no es suficiente para poder aportar soluciones. Y normalmente, ¿te has encontrado con que las empresas grandes tienen más cultura de diseño o son las empresas pequeñas? ¿Hay diferencias de nivel? Yo no sabría decirte porque las empresas pequeñas que conozco hay un poco de todo. Pues hay gente que, a ver, yo te puedo contar desde gente que me ha sacado una regla del colegio para medir centímetros en pantalla para decirme que esto no es proporcional, que es en fin, un delirio absoluto, hasta gente que tiene clarísimo que no dan un paso sin validar con usuarios. Ujú. Y no liberan una feature nueva sin validar con usuarios. Claro, son dos tipos de culturas totalmente diferentes. Sí que es cierto que en las empresas grandes vinculadas, sobre todo fuertemente en el ámbito digital, lo tienen clarísimo. Entonces, no es un tema de debate. No Sí. es un tema de debate. Yo siempre digo que he tenido la inmensa fortuna, al menos de momento, luego no sé si será un problema, pero de momento no he tenido que no sé evangelizar con mis clientes. Quienes me han llamado ya sabían a lo que venían, ya sabían qué tipo de valor les podía devolver vinculado con la experiencia de usuario. Entonces, pues, para mí me parece extraordinariamente difícil vender experiencia de usuario a puerta fría. Yo, sinceramente, no sabría muy bien qué decir, porque Mm. tampoco puedes prometer resultados porque sería deshonesto. No sabemos si va a funcionar y hay montones de factores, ¿no? Pero sí que es cierto que digamos, las empresas grandes, por lo general, con su vinculación a lo digital, sí que es cierto que tienen mucho más. No es un tema de debate, lo tienen muy claro y entienden, conocen y han probado ya el valor del diseño. Sí, es que esa ha sido también mi experiencia, ¿no? Que con las empresas grandes es como que no tienes que evangelizar tanto, no tienes que explicar tanto, saben las diferencias en las distintas fases, no tienes que explicar el por qué, hacer un test con usuarios o entrevistas y es como más fácil trabajar precisamente por eso, ¿no? Pero habrá gente que escuche este episodio que es posible pues que les toque lidiar con el otro tipo de clientes que tiene un nivel de madurez bajo en UX. ¿Hay qué recomendaciones podrías darnos para gestionar estos clientes? Pues sobre todo, hablando de madurez, identificar lo antes posible ese nivel de madurez del cliente. El nivel de madurez en la experiencia de usuario es uno de los ejercicios que, desde mi punto de vista, identificar el nivel de madurez en la experiencia de usuario de los clientes o de nuestros interlocutores es el ejercicio que nos va a evitar más frustración y que nos va a resultar mucho más eficaz a la hora de trabajar, a la hora de optimizar cualquier esfuerzo que podamos desplegar. En ese sentido, yo también con el tiempo, cuando tenía 26 años,
te hubiera dicho otra cosa, ¿no? Pero con el paso del tiempo sí que me he dado cuenta que, bueno, pues hay cliente para todo tipo de solución. Y entonces hay organizaciones que directamente no son capaces de asumir y no son capaces de trabajar procesos que, por ejemplo, requieran de validación con usuarios para cada iteración. ¿Por qué? Porque no tienen recursos, porque no tienen tiempo, porque por cualquier cuestión, no son capaces de absorber y de adoptar ese tipo de metodologías o de soluciones. Bueno, nuestra obligación es entregar lo mejor posible dados esos requerimientos. Eso es lo que tenemos, es identificar muy bien esa parte. Cuando no podemos hacer todo lo que nos gustaría, bueno, pues manejar las expectativas. Yo siempre digo, pues a la gente que se forma conmigo, especialmente a los más jóvenes, que aprendemos procesos y aprendemos metodologías y normalmente nos gusta mucho enseñar la foto completa, todo lo que se puede hacer, pero que eso no tiene por qué ser de aplicación directa y no tenemos por qué aplicar todas las metodologías que tenemos o todas las herramientas, metodologías que tenemos a nuestra disposición. ¿Por qué? Básicamente porque primero el cliente tiene que querer pagarlas, porque Ujú. si no las quiere pagar o no tiene presupuesto para pagarlas, va a ser muy complicado que las podamos desplegar, porque nosotros también tenemos la costumbre de comer y de pagar la hipoteca y de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, identificar ese momento de madurez del cliente para evitar expectativas y, sobre todo, para entregarle algo que les sirva y para hablarle en un idioma que nos entiendan. Porque ese es un elemento también importante. Pensemos que a veces el cliente, lo que nosotros vemos como cerrazón o como cabezonería, es simplemente una reacción al desconocimiento. No nos entienden lo que estamos diciendo. Les hablamos del car sorting y no nos dicen no sé lo que es. Nos ponen excusas, que muchas veces es que no saben lo que es eso o no entienden qué les puede traer de positivo o de valor. Efectivamente. Entonces ahí tienes que explicar, ¿no? Cuál es el valor, el porqué. Es verdad que cometemos el error muchas veces de dar por hecho que ya lo conocen y que tienen los mismos conocimientos que podamos tener, ¿no? Mm, Y no es así. Y bueno, pues ahí hay que hacer esa parte de explicación. Yo hace también un mes o así di un presupuesto y me decían, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta parte de test con usuarios? ¿Por qué hay que hacerla? ¿No? Y tenía que explicarlo. Era una claro. empresa mediana, no era muy pequeña. Mm, Pero bueno, pues ahí forma parte de nuestro trabajo. Pues mira, tenía dos preguntas que en realidad ya hemos tocado, ¿no? Que es cómo está el mercado laboral y el tema de los juniors. Entonces, ujú. para cerrar, si te parece, pues dame algún consejo para quien esté escuchando y que tenga su propio estudio de diseño o sea freelance. ¿Qué consejo nos darías? A nivel quizá de Bueno, gestión de clientes o de mm. personas, lo que prefieras. Ujú. A ver, yo hay una cosa que en ese sentido, o un elemento que en ese sentido me ha ayudado mucho, yo se lo tomé hace ya muchos años a Javier Cañada, hablando de la honestidad vinculada con la ejecución de la disciplina de diseño. Yo me la llevo un poco a la gestión, al management, tanto a nivel clientes, cuentas, empresa, como a nivel equipo, la honestidad y además la transparencia. Es decir, la transparencia es un ejercicio muy difícil, no es tan sencillo como lo contamos todo y ya. Es mucho más complicado que todo eso, pero sí que es cierto que los clientes agradecen, en el fondo agradecen la honestidad y la transparencia, y quienes no comulguen con esos criterios, lo vamos a saber enseguida, porque nos lo van a demostrar enseguida. Y es un buen indicador, pues, para saber con qué clientes podríamos dejar de trabajar o podríamos evitar trabajar, sobre todo para evitar malos ratos, malos entendidos o expectativas frustradas. ¿De acuerdo? Ujú. A mí me ha ido muy bien, no es gratis. No es gratis, tiene su coste, tiene su fricción, tiene sus momentos de disappointment, o sea, de decepción terrible, pero esto nadie dijo que fuese fácil, ¿eh? Otro tipo de abordaje también es muy complicado. Entonces, yo en esa parte lo tengo clarísimo y sobre todo, en lo que tiene que ver con la gestión de los equipos de diseño, em, entender que somos parte de una disciplina, odio la palabra, pero es que no encuentro otra, absolutamente privilegiada. Y esto que te voy a contar no pretende ser demagogia, pero nosotros trabajamos y tenemos aire acondicionado en verano y tenemos calefacción en invierno. No nos preocupamos por la siguiente comida del día de hoy. Entonces tenemos que entender muy bien que estamos trabajando para personas
trabajando para personas, no, perdón, la utilización de los productos en los que trabajamos muchas veces pues las utilizan personas que algunas de estas cuestiones no las tienen tan cubiertas como las tenemos nosotros. Y tenemos que entender muy bien que el mundo no es nuestro equipo de diseño y que el mundo no es nuestra startup que está excelentemente financiada por Y Combinator, por ejemplo. El mundo allá afuera tiene otro color y de vez en cuando está muy bien darse un paseo por un polígono industrial, por ejemplo, para ver cómo es el mundo real. Eso, esto solo te lo digo ahora con el paso del tiempo, evidentemente. Esto hace 20 años no te lo hubiera dicho porque yo mismo era un completo imbécil que no se daba cuenta de estas cosas, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que nos ayuda mucho en el trabajo profesional de diseño porque tenemos una visión del mundo, de la realidad, mucho más enriquecida, mucho más matizada y nos permite tomar mejores decisiones, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel de la gestión de tu equipo de trabajo, de personas y también con los clientes. Con los clientes y con los equipos de los clientes. A mí eso me parece fundamental y las personas de las que yo más he aprendido para llegar a este discurso son personas que en los clientes me han enseñado, me han dicho, ya sea de manera proactiva o de manera, en fin, indirecta, todo esto que te acabo de contar. ¿De acuerdo? Y por eso he entendido que tienen un elemento de liderazgo importante porque entienden perfectamente que las cosas no son solamente lo que vemos, que hay muchísimas historias detrás de cualquier detalle, ¿no? Y como profesionales del diseño, ya me parece que es muy importante que eso lo aprendamos cuanto antes mejor. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo y por todo esto que nos has contado. Así que, bueno, pues espero ya en otra ocasión hablar quizá de otro tema, pero contigo quería hablar del tema de tener una empresa de diseño, porque realmente pues la mayoría de las empresas de diseño que conozco en España son grandes empresas, ¿no? Y la tuya también es una gran empresa, pero con un equipo pequeñito y me parece que además eres una persona muy accesible a ese nivel, ¿no? Y que podrías pues, enseñarnos muchísimas cosas pues, para aquellas personas que ya la tengan o que estén pensando quizá en crearla. Pues Así yo cuando quieras estaré encantado de conversar las veces que haga falta, claro que sí. bueno, pues nada, aquí me despido. Muchas gracias por todo. Muy bien, Gemma, gracias. Gracias. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.